Lo primero que quiero mostrarles es el objeto del código y que vean el código no desde el punto de vista meramente civil, sino desde el punto de vista civil constitucional. Esto quiere decir, esto va a ampliar la potencia de su defensa, la fuerza de su defensa. ¿Por qué? Porque ustedes no nada más van a saber los recursos que pueden existir y los medios de defensa, los incidentes que pueden existir en el código, sino también una vez que ya los agoten y no estén satisfechas sus pretensiones, pues cómo los van a defender en el juicio de amparo, ¿no? O sea, cómo saber si procede en contra de lo que quiero atacar un juicio de amparo indirecto, si procede un amparo directo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es doble. Miren, el artículo primero dice, las disposiciones de este Código Nacional son de orden público e interés social y observancia general en todo el territorio nacional. Tienen por objeto establecer la regulación procesal civil y familiar, nada más, civil y familiar, con base en los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, su objeto es regular el proceso civil y el proceso familiar. Así de sencillo. Van a regular el proceso civil y el proceso familiar. Es decir, el camino que debemos de seguir en los juicios civiles y el camino que debemos seguir en los juicios familiares. Hay varias maneras de estudiar esto. Si lo que les dije es que lo tienen que ver desde el punto de vista civil y desde el punto de vista constitucional, entonces, dentro de este camino procesal, dentro de este camino, se van a encontrar en los juicios civiles y también en los familiares, pero ahorita estamos en los civiles, se van a encontrar actos antes de juicio. Se van a encontrar actos dictados durante el juicio. Se van a encontrar sentencias definitivas. Y se van a encontrar actos dictados después de concluido el juicio. Y ustedes dirán, ¿y esto para qué me sirve a mí? Bueno, después de que agoten los medios ordinarios o los recursos, para que ustedes determinen el amparo que procede en contra de los actos en los que no han sido satisfechas sus pretensiones, en materia de juicio de amparo, los actos procesales dentro del proceso, dentro del camino civil y familiar, se dividen en actos que se dictaron antes de que iniciara el juicio, actos que se dictaron durante el juicio, es decir, desde la demanda hasta antes de la sentencia, del dictado de la sentencia. La sentencia y los actos después de concluido, es decir, los actos después de que la sentencia ya es firme. Ahorita vamos a desarrollarlo. Miren, el 7 de junio de 2023 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El 7 de junio de 2023. Pocos son los que se dedican y analizan los artículos transitorios. Yo acabo de resolver un asunto
por unos artículos transitorios, pero muy pocos los revisan. Entonces, miren, quiero enseñarles antes los artículos transitorios de mayor importancia, perdón, los artículos transitorios de mayor importancia es el artículo tercero, que habla de la abrogación de los códigos civiles y familiares de toda la República. Solo que esta abrogación va a ser gradual, como lo vamos a ver ahorita. Gradual, no es automática. El artículo cuarto también es muy importante porque establece la regulación o la transición de los procedimientos que están en trámite antes de la entrada en vigor de cada una de las fases del Código Nacional. Y la regla es que no se deben de acumular los anteriores con los nuevos. Por regla general. Poco a poco vamos a ir, esto es de manera general, a lo particular vamos a ir detallando, detallando, detallando. El artículo quinto habla de la convalidación y regularización de actuaciones. El artículo décimo habla de la obligación de las legislaturas de los estados de actualizar la normatividad, es decir, de adecuarla. Y el artículo décimo habla de la referencia normativa, en donde se hable del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, se debe entender el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahora, miren, Yo tengo una duda. sí, Eh, el transitorio 13 dijo referencia. ¿Qué es lo que se debe décimo entender? tercero, referencia normativa, es decir, donde se designe el nombre de Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se debe entender Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por Ah, ok, ejemplo, ok. en alguna otra ley que se establezca, que se señale el Código Procesal Local, pues debe entenderse Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ah, ok, sí, es que no había escuchado bien, pero Sí. sí, entendido. Ahora, ya que ahorita vamos a ver en la Ciudad de México cómo aplica esto. Miren, el artículo segundo transitorio establece que va a entrar gradualmente en vigor a nivel federal y en las entidades federativas. Y se tienen que dar las siguientes condiciones. Esto es importantísimo porque los que no son o los que no litigan en Ciudad de México, pues tienen que buscar en las gacetas oficiales o en los periódicos oficiales, tienen que buscar que sea la actualización de estas condiciones. Miren, primero tiene que haber una solicitud de declaratoria del Poder Judicial de la Federación. Solicitud de declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Esa declaratoria tiene que señalar la fecha de entrada en vigor, indistinta y sucesiva, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Es decir, eh, viene la solicitud del Poder Judicial, esa solicitud del Poder Judicial se la manda a la Cámara de Diputados y se la manda a la Cámara de Senadores. Y entonces, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores hacen la declaratoria de la fecha de entrada en vigor. Esta fecha de entrada en vigor no puede exceder del 1 de abril de 2027. O sea, ya estamos en 2025. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fue publicado el código? 2023. Ya van 2 años, casi 2 años. Entre la declaratoria y la entrada en vigor deben mediar máximo 120 días naturales. No tiene que ser automático. Debes de darle un tiempo y eso lo hicieron para que la gente se capacitara. Si no hace nada el Poder Judicial Federal y si no hace nada la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, vencido el plazo, o sea, el 21 de abril de 2027, sin declaratoria, entrará en vigor automáticamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Sí? Entonces, uno, tiene que haber una solicitud del Poder Judicial Federal a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Dos, con motivo de esa solicitud, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen que hacer una declaratoria de la fecha de entrada en vigor. Esta declaratoria no puede exceder del 1 de abril. Y si no hace nada, automáticamente el 1 de abril de 2027 queda sin efectos el Código Federal de Procedimientos Civiles y entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a nivel federal. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio a muchas leyes importantes, ¿no? Por ejemplo, el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio al Código de Comercio, es supletorio a la Ley de Amparo, es supletorio a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. O sea, es supletorio a muchas leyes. Entonces, los que dicen, no, a mí no me interesa estudiar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares porque yo no soy civilista o yo no me dedico al derecho familiar, pues están en un error porque como también va a impactar en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es supletorio a muchas leyes federales, tienen que conocerlo, ¿no? Se llevan un juicio mercantil después del 1 de abril de 2027, si no hacen nada, ya no va a ser supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles, sino va a ser supletorio el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ley de amparo. Si no se hace nada, después del 1 de abril de 2027, va a ser supletorio el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y no el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y así, muchísimas leyes federales tienen como supletorio ese Código Federal. Por eso la importancia no solo de los civilistas y los que se dedican a derecho familiar, a derecho de familia, de conocer esto. Ahora, en las entidades federativas tenemos eh, dos esquemas. Uno, en donde el Código Civil y el Código Familiar están juntos. La materia civil y la materia familiar están juntos, como en la Ciudad de México. Hay otros estados en donde hay un código procesal civil y hay un código procesal familiar. Entonces, para que entre en vigor
el Código Nacional y queden derogados, más bien abrogados, ya sea el Código de Procedimientos Civiles o el Código de Procesal Familiar, tiene que haber una solicitud de declaratoria del Poder Judicial del Estado. Tienen que buscar esa declaratoria. Si es en Ciudad de México, tienen que buscar la declaratoria del Poder Judicial o la solicitud, perdón, de declaratoria del Poder Judicial de la Ciudad de México. Si están en el Estado de México, tienen que buscar la solicitud de declaratoria del Poder Judicial del Estado de México. Si están en Chihuahua, la solicitud de declaratoria del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Luego, la declaratoria que señale la fecha de entrada en vigor del Congreso local se tiene que meter a la Gaceta a la Gaceta o periódico oficial en donde haya sido publicada por parte del Congreso local la declaratoria que señale la fecha de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Igual, sin que pueda exceder del 1 de abril de 2027. Igual, entre la declaratoria y la entrada en vigor deben mediar máximo 120 días naturales. Vencido el plazo sin que haga nada el Estado, entrará automáticamente el 1 de abril de 2027 y derogará a los códigos locales. Vamos a ver en la Ciudad de México. Solicitud. El 27 de mayo de 2024, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México remitió al Congreso local la solicitud para que hiciera la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, el 27 de mayo. Casi un año después de la publicación del código, la presidencia del Tribunal y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México remitió la solicitud al Congreso local. Luego, el 26 de agosto de 2024, o sea, junio, julio, agosto, 3 meses después, fue publicada en el Diario Oficial el acuerdo por el que se emite la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, derivado de la solicitud realizada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México. Entonces, ¿se acuerdan que había una solicitud? ¿Se acuerdan que había una declaratoria? Aquí ya está. Ahora, también en agosto fue publicada esa declaratoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Ahora vean, ¿cómo van a entrar? ¿Cómo van a entrar de manera gradual en la Ciudad de México? El 1 de diciembre del año pasado entró en vigor el juicio especial hipotecario oral y el juicio de arrendamiento oral, así como sus procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa. Entonces ahorita ya está derogado el juicio especial hipotecario y las controversias de arrendamiento inmobiliario. Si ahorita ustedes pretenden presentar una demanda en materia de arrendamiento o en materia hipotecaria, tienen que seguir las reglas ya del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya no las reglas del juicio especial hipotecario y las reglas del título de controversias del orden de controversias en materia de arrendamiento inmobiliario. Si van a presentar unos medios preparatorios a juicio
de arrendamiento, ya no tienen que utilizar las reglas de los medios preparatorios que existen en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, sino tienen que aplicar las reglas de los procedimientos preparatorios en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahora, el 1 de junio de este año entran en vigor la jurisdicción voluntaria. Todavía, si quieren presentar una jurisdicción voluntaria, todavía la pueden presentar con base en el Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México. Pero después del 1 de junio, ya no. Después del 1 de junio, tienen que utilizar las reglas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Las reglas de las providencias precautorias. Las reglas de las providencias precautorias, por ejemplo, el embargo precautorio, todavía pueden solicitarlas con base en el Código Procesal de la Ciudad de México. A ver, José Morales, ¿qué pasó? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Tenías una pregunta? ¿No? Bueno, seguimos. Ah, perdón, es que estoy hablando, pero es que no se me Ah, dificulta activar el... ok, ¿Ya me escuchas? venga. Sí, ¿qué pasa si en la jurisdicción voluntaria o providencias precautorias o el ejecutivo civil oral, en esta fecha quiero utilizarla, pero con las nuevas reglas del nuevo código de procedimientos? ¿Me lo aceptan o no me lo aceptan? ¿Es válido o no es válido? No es En válido este porque momento. todavía no están vigentes. Ah, ok, perfecto. Gracias, era lo que No tenía. están Gracias. vigentes. No están vigentes sino hasta después del 1 de junio de 2025. Gracias. Sí. Ahora, al 15 de noviembre de este año va a estar vigente, van a entrar en vigor la vía ordinaria civil oral, la vía de apremio y los demás juicios faltantes, todo lo demás, así como sus procedimientos preparatorios, sus recursos y sus medios de defensa. Entonces, si quieren iniciar el cumplimiento de una sentencia ahorita en vía de apremio, tienen que utilizar el Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México, porque todavía no está en vigor el Código Nacional. Lo único que está en vigor en la Ciudad de México, el código, la única parte del Código Nacional que está en vigor en la Ciudad de México es la del 1 de diciembre de 2024. Juicio especial hipotecario oral y juicio de arrendamiento oral. Todas las demás hasta que pasen estas fechas que están en la declaratoria de entrada en vigor. Se los voy a mandar, se los voy a mandar al chat del curso, del grupo, les voy a mandar el diario oficial, la Gaceta, para que vean los transitorios y para que vean la declaratoria y para que vean cómo lo estructuraron. El mismo 15 de noviembre ya se aplicará supletoriamente a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, al Código de Comercio y demás leyes especiales mercantiles o civiles aplicables a la Ciudad de México. El Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México actual también es supletorio de otras materias. Entonces, a partir del 15 de noviembre, materias de diferente índole, ¿eh? Materia administrativa, materia mercantil. Entonces, a partir del 15 de noviembre, ya no va a ser supletorio el Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México, sino ya va a ser supletorio el Código Nacional, ¿no? Entonces, no solo los civilistas y los que ven derecho de familia tienen que entender esto, sino también los que litigan derecho administrativo, derecho mercantil, ¿no? Y las demás materias en donde el código sea supletorio. Entonces, lo que quiero que se queden es que en la Ciudad de México es gradual. Entonces,
ustedes tendrán que buscar en su, tendrán que buscar en su estado la solicitud de declaratoria del Poder Judicial del Estado, la solicitud. Tendrán que buscar la declaratoria del Congreso local en la Gaceta Oficial o periódico oficial. Tendrán que, y si no lo encuentran, de aquí a 2027, pues entran a partir del 1 de abril, entra el código local y el federal. ¿Quién litiga en otro estado que no sea Ciudad de México? En el Estado de México, ¿Tú litigas en Estado de México? en ambos, en la ciudad y en el estado. ¿Por qué no, Alan? ¿Por qué no mañana nos traes y buscas la solicitud de declaratoria del Poder Judicial del Estado de México, la declaratoria en caso que haya de entrada en vigor del Congreso local del Estado de México, a ver si está publicada, Sí, ¿no? perfecto. Por favor. Ok. Y así los que estén en otros estados litigando tienen que buscar esto. Esto está en el artículo segundo transitorio. ¿De qué? Del decreto que expide que contiene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahora, vamos a repetir. Al 1 de diciembre de 2024, juicio especial hipotecario oral, juicio especial de arrendamiento oral, sus procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa. 1 de junio de este año, jurisdicción voluntaria, providencias precautorias, ejecutivo civil oral, sus procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa. 15 de noviembre de 2025, vía ordinaria civil oral, vía de apremio y demás juicios. Procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa. 15 de noviembre, aplicación supletoria. Y ustedes me preguntarán, ¿y eso a mí para qué me sirve saberlo? ¿Qué utilidad le ven? Piensen estratégicamente en su litigio. ¿Qué utilidad le ven a saber los artículos transitorios? A entender cuándo está en vigor uno y cuándo está en vigor otro. ¿No? Para saber las reglas del procedimiento, del proceso. Sí, pero ¿para qué? Pues, por ejemplo, en un arrendamiento o Ajá, para llevar adelante medios preparatorios a juicio, para ajá. saber en qué caso me convendría más, si en este caso ahorita o me espero a la entrada en Efectivamente, vigor. efectivamente. Tenemos que comparar las reglas de los medios preparatorios, de la jurisdicción voluntaria, del especial hipotecario, por ejemplo, el especial hipotecario con este, con el, con el oral, el hipotecario oral, ¿no? El juicio ejecutivo civil con el juicio ejecutivo civil oral, ¿no? O sea, entonces tenemos que determinar cuáles son las, eh, cuáles son las reglas que más nos benefician, ¿no? Las reglas que más nos benefician en nuestro litigio. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si, por ejemplo, si el 1 de junio de 2025 entran en vigor las nuevas providencias precautorias y yo veo que tengo mejores ventajas procesales de las providencias precautorias
del nuevo código que las que tengo actualmente, pues me espero, si es que me da tiempo. Si no, pues actúo. Por ejemplo, si veo que tengo mejores herramientas procesales en el Ejecutivo Civil Oral, me espero. Mientras, siempre y cuando no me prescriba la acción, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepan porque les puede servir de estrategia procesal, ¿no? Si van a iniciar un especial hipotecario, pues revisen por un lado las reglas del juicio especial hipotecario y por otro lado revisen las reglas del juicio especial hipotecario oral. ¿Cuál les da más ventaja procesal? En este caso, bueno, ya me refiero a los estados en donde no haya entrado en vigor este juicio, ¿no? Porque aquí, bueno, en la Ciudad de México ya entró en vigor. Ahora, miren, el código, ya después de que entendimos eso, tenemos que entender, tenemos que entender, a ver, José Enrique Ortega, Hola, buenas noches, profesor. ¿Sí se escucha? ¿sí? Una pregunta. Digamos que iniciamos un procedimiento, ahorita que estaba mencionando acerca de esperarnos para nuestra estrategia, Ujú, iniciar nuestro juicio, pongámonos, no sé, administrativo, y ujú. después transitarlo, lo podemos transitar a la oralidad. A ver, que inicies tu juicio O sea, administrativo. iniciar ¿Qué juicio? o sea, pongámoslo, digamos que iniciamos el juicio, es que no tengo cómo ejemplificar. Pero digamos que iniciamos el juicio escrito, ¿no? El Ajá. tradicional. Y una vez que ya pasa esto, por ejemplo, en materia de arrendamiento hipotecario, ¿podemos transitarlo a la oralidad una vez que se haya hecho en escrito? La regla general es que no, O sea, solicitar que se seque. pero vamos a ver, Ujú. yo les dije, la regla general es que no, pero les dije, miren, les dije cuando estábamos platicando de los artículos transitorios, que los procedimientos en trámite, el artículo cuarto, no había acumulación entre los anteriores y los nuevos. Pero vea a un artículo quinto que hablaba de convalidación y regulación de actuaciones. Vamos al artículo cuarto y vamos al artículo quinto del Código Nacional. Miren, miren. A ver, les voy a compartir pantalla. Miren, a ver. Un código muy largo. A ver, miren, vamos a ver los artículos cuarto. Aquí están. Cuarto y quinto transitorio. Les voy a compartir pantalla.
Artículo cuarto, ¿sí se ve? Sí. Los procedimientos civiles y familiares que a la entrada en vigor del Código Nacional se encuentren en trámite continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento de inicio de los mismos, salvo que las partes conjuntamente opten por la regulación del Código Nacional. No procederá a la acumulación de procesos civiles y familiares cuando alguno de ellos se esté tramitando conforme al presente código y el otro proceso conforme al código abrogado. Es decir, la regla general es que los que se encuentren en trámite antes de la entrada en vigor continuarán su sustanciación en el caso de la Ciudad de México, con el Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México. Pero si ambas partes optan por la regulación, ajá, ambas partes, pero es un poco difícil. Se puede dar, no digo que no se dé, pero se puede dar. Se puede dar, pero yo lo veo difícil, ¿no? Porque algunos van a tener unas ventajas, otros algunas desventajas en uno u en otro, ¿no? Pero existe la posibilidad. Ahora, si no se ponen de acuerdo y uno se lleva conforme al Código Nacional y otro conforme al Código Abrogado, no procede a la acumulación, ¿no? Ahora, artículo quinto. Cuando por razón de competencia, sea por fuero o territorio, se realicen actuaciones conforme a un fuero o sistema procesal distinto al que se remiten, podrá la autoridad jurisdiccional receptora convalidarlas, siempre que de manera fundada y motivada se concluya que se respetaron las garantías del debido proceso en el procedimiento de origen. Asimismo, podrá regularizarse aquellas actuaciones que también de manera fundada y motivada la autoridad jurisdiccional que las recibe determine que las mismas deban ajustarse a las formalidades del sistema civil o familiar al cual se incorporarán tomando en cuenta su marco sustantivo interno, ¿no? O sea, si se realiza actuaciones a nivel local y lo remiten a nivel federal o, dice, sí, ya tenemos algunas, dice. Por favor, por ahí sus micrófonos. Entonces, o si lo remiten de la Ciudad de México al Estado de México, de Baja California a la Ciudad de México, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué se les ocurre que pueda pasar esto? ¿Por qué se puede remitir por territorio? ¿Por qué se pueden remitir de Baja California a Ciudad de México? Por el Por artículo. razón de competencia, Sí, pero ¿por qué? pues entonces si se trata de un bien inmueble, por ejemplo, Ajá. que la persona haya puesto el juicio en Campeche, pero el bien inmueble está en la Ciudad de México, Así es. ¿Por qué? o ¿Dónde está previsto eso? también, ajá, también cuando en la nulidad de emplazamiento de alguna, no sé, en el Estado de México se hizo, Por el pero artículo ya por, 121 constitucional. ajá, sí. ¿Sí? ¿Todos lo conocen? ¿Todos conocen el artículo 121? No, a mí ya se me olvidó. Bueno, vamos a ponerlo, porque esto es importante. Miren, con base en ese artículo, hace tiempo gané un asunto y opuse una excepción derivada del artículo 121 constitucional. Y ya estaba perdido el asunto, ya estaba en ejecución de sentencia. Pero los abogados que tramitaron el asunto no tuvieron la precaución de revisar el artículo 121 constitucional. Entonces, abogado litigante, procesalista,
que litigue y no tome en cuenta el artículo 121 constitucional, se puede llevar una sorpresa aún ganado el asunto. ¿Por qué? Porque sentencia ganada y no ejecutada se la lleva a la chingada. ¿Sale? Es un dicho. Entonces, miren, vamos a ver el 121. Abogado litigante que no sepa el 121 tiene un gran problema. Ahorita les voy a explicar cómo gané el asunto. Ya en ejecución de sentencia. Miren. Mm, a ver, ¿quién lee el párrafo primero? Yo, profe. Venga. En cada entidad federativa se dará, se dará enterada fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el Ajá. efecto de ellos sujetándose a las bases siguientes. Fracción primera. Las leyes de una entidad federativa solo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él. Segunda, los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Ok. Tercera, Espérame, las hasta ahí. Hasta ahí. Es lo que decía la compañera. A lo mejor el contrato lo celebraron en Baja California Sur, pero el inmueble está en la Ciudad de México. Ya sea que en Baja California Sur aplique la legislación sustantiva y en algunos casos procesal de la Ciudad de México, que el juez de allá o este, que se oponga la excepción de incompetencia, ¿no? Y que digan, tiene que ser en el lugar de la ubicación. ¿Por qué? Porque el juez de allá no puede aplicar la legislación procesal de acá. La sustantiva sí, pero no la procesal. Miren, eh, síguele. Fracción tercera. Ajá. Fracción tercera. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa solo tendrán fuerza ejecutoria en esta, cuando así lo dispongan sus propias leyes. Si no lo disponen las leyes procesales, que la sentencia pronunciada en Baja California tendrá fuerza ejecutoria en la Ciudad de México o en otra entidad, no pueden ejecutarla, ¿eh? Luego, síguele. Y hay muchos casos que en el Estado de México hay sentencias sobre bienes inmuebles de la Ciudad de México que se resuelven en el Estado de México. Sí, sí, Y ahí pero sería aplicable esto. habría que valorar si en el Estado de México, el juez de Estado de México aplicó el Código Civil de Ciudad de México. Porque si no, en amparo es una inexacta aplicación, no están aplicando la ley, no están, no está cumpliendo con aplicar la ley aplicable al caso. Al artículo 14 constitucional, ¿no? Así es. Miren, síguele. Las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otra entidad federativa cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio a la justicia que las pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. Ok. En este asunto que vi, era sobre derechos personales, era cumplimiento forzoso de un contrato por tanto dinero. Eh, y el asunto se llevó en San Luis Potosí y se iba a ejecutar en Ciudad de México. Pero la persona, yo iba por el demandado.
no se había sometido expresamente eh, a la justicia de, de la ciudad, no se había sometido a nada, ni a la de San Luis Potosí. Y dice, y siempre y cuando sea citada personalmente para ocurrir al juicio. En este caso, se fue en rebeldía el asunto y fue citada por edictos. Entonces, estaban en ejecución de sentencia, iban en el embargo, iban a rematar unos inmuebles, perdón, sí, derivado de la deuda, y entonces opuse una excepción superveniente en ejecución de sentencia y dije, el demandado no fue citado personalmente para ocurrir al juicio. Fue citado por edictos. Entonces, en términos del artículo 121, fracción tercera, las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otra entidad. Entonces, a contrario sensu, las sentencias no serán ejecutadas en otra entidad cuando el demandado no haya sido citado personalmente para ocurrir al juicio. Entonces, chequen todos los asuntos que han sido tramitados por edictos para ver si no se actualiza el 121, ¿no? Y en este último que usted está hablando, eh, cuando se ponen los contratos que renuncias a cualquier domicilio presente o futuro que puedas tener y te vas a someter a los tribunales, en este caso de la Ciudad de México, Sí. estaríamos acotando esta fracción, ¿no? Acotando, O pero sea, me refiero a que las personas que firman ese contrato ya se sujetan, es su voluntad sujetarse sí, a pero la... ve lo que dice, y siempre que haya sido citado personalmente. Ajá, sí. O sea, no necesariamente tiene que, o sea, no necesariamente, no es suficiente que renuncien y que haya un sometimiento expreso tácito a otra jurisdicción, a otra competencia, Sí, ujú, sino tiene que haber sido citado personalmente. personalmente. Okay. Entonces, cuando tengan un asunto que se ha ido por edictos, revisen eso. ¿Qué pasó, José Morales? Y no pudieron ejecutar, ¿eh? ¿Qué pasó, José? Sí, profe. Pregunta, el juez, por ejemplo, de San Luis Potosí, se me ocurre este ejemplo, ¿tiene la jurisdicción, el poder necesario para citar en San Luis Potosí a un justiciable que tiene su residencia en la Ciudad de México, que vive en la Ciudad de México? A ver, otra vez. Un juez de San Luis Potosí tendría o tiene la potestad necesaria para citar a juicio a una persona que viva en la Ciudad de México, aunque el contrato se haya firmado en San Luis Potosí. Si es O el si, domicilio real, sí, pero lo tiene que ser por medio de un exhorto, pidiendo el auxilio del Tribunal de la Ciudad de México. ok, gracias. Sí. Ok. Entonces, ya vimos que, que el código entra de manera sucesiva. Ya vimos que estratégicamente pudiéramos analizarlo, si lo presentamos antes o después, dependiendo del tiempo, dependiendo de la regulación, cuál es más benéfica que otra, etcétera, etcétera. Eh, el código tiene 10 libros. El libro primero habla del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar. O sea, habla de disposiciones generales. Ya sea litiguen civil o ya sea litiguen familiar, tienen que saber el libro primero, porque es el tronco común. El libro segundo del procedimiento oral civil y familiar también tiene reglas generales. Se empieza a dividir en el libro tercero. El libro tercero habla de la justicia civil.
El libro cuarto de la justicia familiar. El libro quinto de los juicios universales. ¿Cuáles son los juicios universales? ¿Cómo cuál? Las sucesiones. Las sucesiones. Libro sexto de las acciones colectivas. Libro séptimo de los recursos. Libro octavo de la justicia digital. Libro noveno de la sentencia, vía de apremio y ejecución. Libro décimo de los procesos de carácter internacional. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar al libro primero, al libro segundo, al libro tercero, al libro séptimo, octavo y noveno. Ustedes tienen que entender la estructura del código para poder saber en dónde se encuentran. Para saber en dónde buscar. Ahora, vean, antes de que vean esto, les quiero mostrar cuáles son los juicios que regula, los juicios civiles que regula el Código Nacional. Son 7. Regula el ordinario civil oral, de los artículos 459 a 469. Regula el juicio ejecutivo civil oral, del 470 al 485. Regula las tercerías, del 486 al 585. Regula el especial hipotecario oral, del 506 al 519. Regula el arrendamiento inmobiliario oral, del 520 al 529. Regula el de matriculación judicial oral, del 530 al 532, y regula el juicio arbitral del 533 al 549. 7 juicios regula el Código Civiles, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué juicio quieren que abordemos de manera práctica, en donde vamos a hacer la demanda, la contestación, y si nos da tiempo vamos a avanzar en las etapas? Obviamente las voy a explicar las etapas de todos, pero ¿cuál quieren la parte práctica? O sea, es imposible ver todos, pero acuérdense que hay un tronco común. Ese tronco común es para todos, y después cada uno tiene sus particularidades. El ordinario civil oral. ¿Qué pasó, José Como Morales? un especial hipotecario. El de prescripción positiva, profe. El especial hipotecario. Especial El hipotecario. ordinario Pónganse de civil. acuerdo en el chat, y Ordinario civil oral. me dicen mañana, y díganle espérenme, a Saraí. Le dicen a Saraí cuál fue el que obtuvo más votos, y ese es el que vamos con un caso práctico. El ordinario civil oral, el ejecutivo civil oral, una tercería, un especial hipotecario, un arrendamiento inmobiliario oral. ¿Ya vieron que todos son orales? A ver qué pasó, Alan. Era justo lo que le iba a preguntar, que veo en estos, bueno, todos, en el código actual de la Ciudad de México, se regula el oral civil, pero entonces no sé si se convierta a ordinario civil oral o se saca ya del nuevo código. Es diferente. Es diferente. Incluso, juicio ordinario civil oral, de acuerdo a la teoría general del proceso, está mal la denominación.
porque solo hay juicios orales, perdón, juicios ordinarios y juicios especiales. Y en los especiales están los ejecutivos, los de arrendamiento, los orales, etcétera, en línea, etcétera, etcétera. O sea, está mal la designación, pero bueno, así está. Ordinario Y civil ese, oral. y esos también, por ejemplo, el ordinario civil oral y el oral civil, también van a ser por cuantía, o sea, la limitación es por cuantía de cada uno, o cómo es que se va a saber cuál de No, los dos podemos utilizar. ¿de cuál? ¿De cuál, cuál? Del ordinario civil oral y Ajá, del oral civil, que ahorita es, me parece que cuantía indeterminada. ajá. Y no sé cómo se vaya a regular el ordinario civil oral, si por cuantía o también va a ser indeterminada, o cómo saber cómo utilizar cualquiera de los dos. Bueno, ese es el primer juicio que vamos a ver en la parte, en ahorita que lleguemos, ¿no? Por eso les decía que podemos hacer el ejercicio de analizar el símil en el código actual con el símil del código nacional y ver cuál tiene mayor beneficio y qué cambios hay, ¿no? Es precisamente el curso, ¿no? Ahorita vamos a eso, ahorita vamos a eso. Pero antes de que entremos específicamente a los juicios, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profesor. Vamos bien, profe. Ok, entonces, mire, el libro primero tiene dos títulos: disposiciones generales y de la competencia objetiva y subjetiva. Esto se aplica a todos los juicios. Esas son las reglas generales. Y ya en los juicios en particular hay algunas reglas especiales, pero esto lo deben de saber porque son las reglas generales que se aplican a todos. La sección primera, las formalidades de la acción, de las excepciones, fijación de la competencia, substanciación y decisión de competencia, impedimentos y excusas y recusación. O sea, son reglas generales, ¿no? Luego, en el libro segundo vienen las formalidades judiciales. ¿Quiénes son las partes? ¿Cómo deben ser las actuaciones? ¿Cuáles son las resoluciones? ¿Las costas? ¿Cómo se tramitan los incidentes? ¿Cómo las medidas de apremio? ¿Cómo se debe hacer el emplazamiento y las notificaciones? ¿Cómo deben tramitarse los exhortos y los despachos? ¿Cuáles son los términos judiciales? Y regula la etapa postulatoria. Esto aplica a todos. Ya en cada uno de ellos hay reglas especiales. Regula la demanda, la contestación, el allanamiento y la rebeldía. Aplica todo. Regula las pruebas y empieza con el juicio oral sumario. ¿Qué les hace ruido? ¿Qué les hace ruido con esto? ¿Qué les hace ruido? Hay una similitud con los ¿Qué les juicios orales dije? ¿Entonces hay y 7 o hay 8? 8 porque Hay falta ocho un porque ya sumario, porque ¿no? había un oral sumario. 8. Así 8 es, Mario, ¿no? así es. Falta el oral sumario. Entonces son 8. Ahora, en el libro segundo, la etapa postulatoria,
viene la demanda y hay una diferencia entre la materia civil y la materia familiar. En la materia civil, la litis es cerrada. Nada más con lo demanda la contestación. En la demanda, en la justicia familiar es litis abierta. Se puede ir actualizando. También regula la admisión de la demanda, la prevención de la demanda y el desechamiento. Regula la contestación que les había dicho y la reconvención. Regula la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. A diferencia del código anterior, en Ciudad de México hay una audiencia previa de conciliaciones y excepciones procesales y hay una audiencia de juicio. Aquí se llama audiencia preliminar y audiencia de juicio. ¿Qué pasó, David? ¿Sí me podría recordar a lo que se refiere con litis abierta y litis cerrada en lo familiar y civil? Sí, la litis cerrada es que la litis se forma con la demanda y con la contestación y ya después de ahí ya no se puede agregar nada salvo que sea superveniente. En materia familiar, la litis abierta es demanda, contestación y todavía se pueden agregar, aun y cuando no sean supervenientes, documentos, información, por ejemplo, que sea de acuerdo al interés superior del menor. A lo mejor yo hice mal mi demanda y el juez de oficio me pide, aclárame esto, entrégame estos documentos, háganse estos dictámenes, etcétera, etcétera. ¿No? Ahora, en el libro tercero, aquí ya vienen los diferentes juicios. Perdón, los diferentes procedimientos no contenciosos, los antes de juicio y el arbitral. Vienen los medios preparatorios a juicio. Hay medios preparatorios a juicio general, medios preparatorios a juicio ejecutivo, medios preparatorios a juicio arbitral y la consignación. Hay medidas cautelares que son providencias precautorias, como un embargo precautorio. También regula la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria general, genérica, el apoyo y deslinde y los apoyos extraordinarios. También regula el libro tercero los juicios orales civiles, el ordinario civil oral, el ejecutivo civil oral, las tercerías, el hipotecario oral, el arrendamiento inmobiliario oral y la inmatriculación judicial oral. Y también regula el juicio arbitral, las disposiciones generales y la ejecución de los laudos arbitrales. Entonces, en términos generales, para no perdernos, ¿qué hemos visto? Que el 7 de junio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional. 2. Que según su artículo segundo transitorio, la entrada en vigor de este código va a ser gradual. Para nosotros determinar y tener la certeza cuándo entra en vigor ese código nacional, tenemos que encontrar la solicitud de declaratoria del Poder Judicial Federal o del Estado. Tenemos que encontrar la declaratoria que señale la fecha de entrada en vigor gradual del Congreso local en la Gaceta Oficial o en el periódico oficial. Y si no ocurre nada de eso, el 1 de abril de 2027 entra en automático en vigor todo el Código Nacional, a nivel federal y a nivel local. Ya que encontramos eso, nos centramos en la Ciudad de México, que la solicitud del presidente del tribunal fue el 27 de mayo y el 26 de agosto de 2024
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emite la declaratoria del Código Nacional, la declaratoria de vigencia, y también fue publicado en la Gaceta Oficial. Y dijimos que, de acuerdo a esa declaratoria, entra de manera gradual. Ya entró el juicio especial hipotecario oral y de arrendamiento oral. Va a entrar en junio la jurisdicción voluntaria, las providencias precautorias, el ejecutivo civil oral. Permítame un segundo. ¿Cuándo entra? El 15 de noviembre y el 15 de noviembre, o sea, ¿cómo entran de manera... Antes de que entren en vigor, se sigue aplicando el Código Procesal Civil a la Ciudad de México. Ahora, también determinamos esto y determinamos y vimos que de acuerdo al artículo cuarto, no hay acumulación entre anteriores y nuevos si se rigen por reglas distintas. Y la pregunta que hacía el compañero, que si iniciaban ahorita con el procedimiento escrito, con el código, y después entraba en vigor, si se podía seguir con lo nuevo, pues siempre y cuando se pongan de acuerdo ambas partes, ¿no? Si no se ponen de acuerdo, pues no se puede, y no se pueden acumular, ¿no? Entonces, vimos los libros para que ustedes sepan en dónde estamos. Vimos que todo esto son reglas generales. Las vamos a ver poco a poco. Puras reglas generales, el libro primero y el libro segundo. Y el libro tercero ya regula a los juicios civiles, orales. Entonces vamos a ver el libro primero, el libro segundo, que son disposiciones generales, el libro tercero, que son actos prejudiciales, procedimientos no contenciosos, los juicios orales civiles, ¿no? Entonces, y habíamos hablado que son 8. El sumario civil oral, el ordinario civil oral, el ejecutivo civil oral, las tercerías, el especial hipotecario, arrendamiento inmobiliario, inmatriculación judicial oral y juicio arbitral. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, no. No, ninguna. Bueno, entonces, eh, pónganse de acuerdo, de qué juicio quieren sobre el que hagamos la demanda, la contestación y las audiencias y los recursos y el amparo, si es que llegamos. Porque les voy a ir explicando las etapas atendiendo de manera práctica al asunto, ¿no? Se les voy a aplicar algunas reglas generales, pero nos vamos a aventar a nadar ya con la demanda y a ver, aquí están las reglas de competencia y aquí están las reglas de esto, aquí están las reglas de esto, vamos a irlas aplicando. Desde la hoja en blanco vamos a hacer la demanda, vamos a hacer la contestación. Desde la hoja en blanco, aplicando las reglas del Código Nacional. Yo me tengo que ir porque tengo que una reunión ahorita, una reunión importante que me están esperando, pero nos vemos mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Saray? Sí, un favor para todos los que están aquí en la reunión. Yo digo que para que se me agilice el pase de lista, que pongan su apellido y su nombre. Un apellido y su nombre para yo, registrarlos más fácil. Por favor. ¿Les puedes dar tu teléfono para que te manden ¿cómo se llama? Ya no se está grabando, ¿eh? Para que te manden No, sí, sí, sigue grabando.
No, ¿No? Ah, ok, ya vi que no. no. Para Sí, que está suspendido, para que determinen y mañana me digas qué juicio vamos a utilizar. sí. Lo puse en el chat, pero lo dicto para quienes no lo Ajá. han visto. Es 55, 34, 48, 32, 43. Una vez más se los repito para quienes no lo Pero si quieres, anotaron. por última vez. Ujú. 55, 34, 48, 32, 43. Ok. Entonces, ahorita me tengo que retirar, pero mañana le damos hasta las 9. ¿No? ¿Alguna duda, algún comentario, queja? ¿Nada? No, profesor, al contrario, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, todo Órale, bien, pues. gracias. Muchas gracias. Dale. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. mañana. Mañana.